La propiedad donde nos reunimos para adorar tiene unas áreas verdes muy hermosas. Sin embargo, hay unas hierbas malas que salen cada año. Hay dos formas de tratar con esa maleza: cortarlas a ras del suelo o arrancarlas de raíz. Bueno, solo la segunda opción resuelve el problema. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Osmar Cetino, pastor de la Iglesia Familia de Dios en el bello estado de Nebraska. Quiero agradecerte por estar conmigo hoy en el episodio 41. Si un día estás en Nebraska, en la ciudad de Omaha, por favor, visítanos. Es una comunidad hermosa. Tengo el privilegio de pastorear la comunidad llamada Familia de Dios. Así es que, junto a mi esposa, dirigimos este ministerio y nuestros hijos y un equipo de líderes que el Señor nos ha dado. Gente extraordinaria que ama a Dios y ama a las personas. Hoy veremos el tema de amargado a bendecido. Para entender de qué vamos a dialogar, debemos analizar un poco las palabras que componen el tema. Bueno, son dos, ¿verdad? Amargado y bendecido. Bueno, la palabra amargado obviamente viene de amargura. ¿Qué es amargura? Amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Es por eso que usted va a encontrar gente que han tenido vidas difíciles, que han tenido vidas que son un poco complejas o han sido complejas, y son personas que les cuesta sonreír, les cuesta ser incluso positivos en la vida, les cuesta tener fe. Son personas negativas, pesimistas hasta cierto punto, porque la vida ha sido dura con ellos y no han sabido ver las cosas de la perspectiva correcta. Cuando uno ya es cristiano, en este caso, no ha sabido ver tal vez las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque si somos honestos, cuando nosotros vemos la vida desde la perspectiva de Dios, las cosas cambian. Así es que hoy vamos a estar hablando de este maravilloso tema. Y dicho de otra manera, estar amargado es estar frustrado. En palabras sencillas, yo quisiera ponerte a ti en un papel. Espero que nunca te suceda, pero quisiera que nos pusiéramos en los pies de este amigo del que vamos a tratar de narrar. Quiero que imagine un día que usted se levanta temprano para ir al trabajo. Cuando enciende el interruptor de la luz, el bombillo no enciende. Usted ya está tarde, así es que no tiene tiempo para solucionarlo. Baja a la cocina y tampoco hay electricidad. Debe estar en su trabajo a una buena hora y mientras va en el camino ocurre un accidente. Así es que ahora hay una demora mayor. Llega 45 minutos tarde al trabajo. Y lo peor es que tenía una reunión importantísima que había estado esperando desde hace 2 meses. Se perdió más de la mitad de la reunión. Su esposa no sabe qué hacer. Ella en casa está tratando de solucionar las cosas. No hay plancha para poder arreglarle el uniforme a los niños para ir a la escuela o al colegio, dependiendo del país donde te encuentres. Así es que mientras estás en la reunión, te están llegando mensajes de tu esposa que no haya cómo solucionar el tema. Llegaste tarde y encima te estás distrayendo con tu teléfono contestando mensajes. Así es que termina la reunión, contactas a un electricista y te dice que puede llegar hasta dentro de 2 días. Así es que no te queda más que esperar. Tu día continúa. A mediodía te llaman de la escuela para decirte que tu hija adolescente no se está portando bien y que necesitan hablar contigo en la dirección de la escuela. Le dices a la directora que pasarás al terminar el día. Ella te dice que te esperará a eso de las 5 de la tarde. Pero a las 4 de la tarde recibes una visita inesperada de tu jefe a tu oficina y te dice que hay algo que debes entregar ese mismo día. Se trata de uno de los clientes más importantes de la empresa, así es que no puede esperar para mañana. Te debes quedar tarde. La pregunta es, ¿y la reunión que tienes con la directora de la escuela de tu hija? Bueno, se te ocurre la brillante idea de llamar a tu esposa para que te cubra.
Le llamas y ella te contesta mientras va en la autopista y te dice, no puedo, voy con el niño porque tiene su partido a las 5:30 de la tarde. ¿Olvidaste el partido del niño? Es hoy. Lo coloqué en la refrigeradora. Te mandé un mensaje. Te envié un recordatorio a tu correo electrónico. Te olvidaste que hoy juega el niño. Así es que ahora tienes un problema mayor. Tu hija se está portando mal. Tu esposa ahora está molesta contigo porque se te olvidó el partido de tu hijo. Así es que, ¿qué más puede salir mal ese día? Al final, llegas a casa a las 8 de la noche y cuando llegas a la cuadra donde vives, vas cansado y cuando te estacionas, te das cuenta que la única casa en el vecindario que no tiene luz es la tuya. Y para colmo, tu esposa está un poco molesta porque olvidaste el partido de tu hijo. Tú estás enojado porque tu hija adolescente no está portándose bien. Así es que ahora, encima de eso, tu esposa te dice que no hay comida caliente porque no hay electricidad en la casa. Ahí estás tomando las llaves del auto para llevar a la familia a cenar. Estás cansado, estás hambriento, estás frustrado, estás enojado y encima de eso los niños van en el camino tirándose juguetes el uno al otro. Tú les dices que paren, pero ellos son niños, no son capaces de dimensionar lo que está sucediendo. Por fin llegan al restaurante, son las 9 de la noche y el mesero se equivoca con tu orden. En fin, ¿qué más te podría salir mal? No, solo faltaría que tu suegra te visite. Es una broma. Si usted es suegra y está escuchando este podcast, mis disculpas, es una broma únicamente. Así es que ese fue un día frustrante para ti. Ahora, yo quiero pedirte que ese día lo multipliques por 90. ¿Te podrías imaginar 3 meses seguido viviendo ese ritmo de situaciones? No, sería insostenible. Pues debes saber que hay personas que no viven un día frustrado, viven una vida frustrada. Y eso lo lleva al siguiente nivel, el nivel de la amargura. El esposo puede empezar a guardar resentimiento en contra de su esposa porque no le comprende. A él se le olvidó el partido del niño por razones obvias y él desea que su esposa entienda eso. Le presionan en el trabajo y no tiene muchas opciones, pues ese trabajo es lo que paga las cuentas. La esposa, por su parte, piensa que él no se preocupa por la casa. Cree que pasar 3 días sin electricidad es culpa de él, porque resulta que esa noche previa, mientras dormían, una rama cayó y cortó el cable de electricidad que viene del poste de la luz de la calle. Ella le pidió a él que cortara esas ramas hace 9 meses. Él no ha podido debido a su trabajo, así que ahora él se siente culpable porque no hay electricidad en la casa. Él se siente culpable y ella piensa que él no está poniendo atención a la familia. Ella piensa que su esposo simplemente está enfocado en otras cosas y no en la familia. Así es que ahora él no solamente está frustrado por lo que le está pasando, tratando de solucionar lo que hay en casa, tratando de pensar qué hará con su hija adolescente y ahora tiene encima de eso la carga que no pudo asistir a la cita que le dijo a la directora que llegaría. Queridos amigos, sé que esto suena como una película, pero así es como podemos llegar a tener hogares más frustrados. Es fácil llegar al nivel de la amargura. Las cosas del día a día que no se tratan se van amontonando en el corazón. Y si a eso le sumamos que no tomamos tiempo para orar, leer nuestra Biblia, pasar tiempo meditando en lo que Dios dice en su palabra, y además de eso, no somos intencionales para dejar nuestras cargas delante de Dios. Créame que con una condición así podríamos colapsar en cualquier momento. Solo es cuestión de tiempo para que la bomba estalle. Y hoy deseamos ayudarte a ir de la amargura a la bendición. Por otro lado, la palabra bendición es el polo opuesto a vivir amargado. La palabra bendición viene del griego makario, que significa feliz o afortunado. Eso es lo que Dios quiere que tú seas, alguien feliz,
alguien afortunado, alguien que se alimenta del gozo del Señor. Ahora, esto obviamente es todo lo contrario a vivir amargado. Y hoy vamos a ver cómo ir de la amargura a la bendición. Vayamos a Hebreos 12:15. Dice la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este verso nos da una revelación sobre dos cosas de la amargura. Número uno, la amargura tiene una raíz. Y número dos, a medida que esa raíz se extiende, contamina a muchos. La amargura no afecta solo a la persona amargada. La amargura también rebosa, ella abunda. El alma amargada tiende a crear alianzas, recluta individuos que apoyan su dolor y su malestar. Esa es una de las formas en las que la amargura rebosa en el corazón de la gente. La otra forma es cuando la persona vive con ira constantemente. Por ejemplo, cuando un padre está lleno de amargura, se convierte en una persona pasivo-agresiva hacia sus hijos y hacia su esposa. Un día él es el padre del año, amable, cariñoso, considerado, y al día siguiente es como un volcán que derrama lava de amargura y rencor sobre el que se le pone en el camino. El impacto, como una fila de fichas de dominó perfectamente dispuestas, causa heridas en los niños y en el matrimonio. Un hombre o una mujer amargado pueden infectar toda una comunidad e incluso destruirla. La persona amargada nunca guarda su amargura para sí misma. Siempre busca a otros. Pero gracias a Dios hay una esperanza en arrancar de raíz esta amenaza insidiosa. La Biblia nos muestra cómo un hombre excepcional permitió que Dios sanara su dolor e influenciara a una generación entera. Hoy vamos a hablar de un hombre de perdón total. Su nombre, sí, acertó, José. José el soñador. José tenía tan solo 17 años cuando la Biblia comienza a narrar su vida. Él tenía muchas ventajas. Él era el hermano número 11 de entre 12 hermanos. Tenía talento y era apuesto. Y era el hijo favorito de su padre. Eso causó que los hermanos mayores le tuvieran celos. El padre de José, Jacob, le dio una túnica costosa. El significado de esa túnica era: quiero que tengas la bendición de mi hijo primogénito. Ese acto de Jacob fue un error grande porque sus otros hijos, resentidos y airados, lo estaban presenciando. José era un soñador. No soñaba despierto, sino que realmente tenía sueños. Tenía visiones cuando dormía, visiones que resultaban provenir del Señor. Cada sueño le revelaba otro evento que lo llevaba a ser exaltado por encima de sus otros hermanos. Cuando más soñaba, más claro quedaba que el Señor tenía planes con aquel muchacho. No nos sorprende que los hermanos celosos no pudieran aceptar este destino y empezaban a aborrecerlo aún más. La historia está en Génesis 37, 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Así es como José, el joven de 17 años, comenzó la senda del sufrimiento. Después les cuenta otro sueño. Él en esta ocasión les dice: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. En el verso 9 él les dice eso. Al oír esto, sus hermanos le tuvieron envidia. Cuando José se lo contó a su padre, obviamente su papá lo regañó.
según el verso 10 y verso 11. Así es que nada bueno estaba sucediendo hasta el momento. Así es que vamos a ver las causas que pudieron provocar amargura en José. Número 1, la traición de sus hermanos. Un día Jacob mandó a José a ver cómo estaban sus hermanos mayores, los cuales estaban cuidando las ovejas de la familia en una región montañosa. Cuando ellos se dieron cuenta de que él venía solo, con aquella su hermosa túnica, planearon matarlo. Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, ahí viene aquel el soñador, según Génesis capítulo 37, 18 al 19. Afortunadamente para José, uno de sus hermanos, Rubén, intervino y persuadió a los otros hermanos para que no lo mataran. En lugar de eso, tiraron al joven en un pozo para que se muriera solo. Y luego se sentaron a comer. Mientras comían, pasó una caravana de comerciantes ismaelitas. Otro de los hermanos tuvo una idea acerca de cómo preservar la vida de José, aunque esa idea causaría gran dolor a su padre. Aquí entró en acción su hermano Judá. Él dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay, hombre, que matemos a este muchacho, nuestro hermano, y que nos llenemos las manos de sangre? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Él es nuestra propia carne y sus hermanos, dice la Biblia, que convinieron con él. Y cuando pasaban los mercaderes, ellos sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y así se llevaron a José a vivir a Egipto, según capítulo 37, verso 26 al 28 del libro de Génesis. Los hermanos pensaban que no verían ya más a aquel joven a quien odiaban, aquel joven que los fastidiaba por sus sueños. Tomaron la túnica de José, la untaron con sangre de un animal salvaje y se la llevaron a Jacob. Le dijeron que habían encontrado la túnica en el camino, haciéndole creer que una bestia había matado a José y que luego lo había devorado. Jacob guardó luto por José durante más de 20 años, mientras que sus hermanos mayores, que eran unos engañadores, guardaron el secreto y se olvidaron por completo de José. ¿No le parece que es triste pensar cómo estos hermanos pudieron continuar con su vida como si nada? ¿Qué pasaría por sus mentes cuando veían a su anciano padre llorar? ¿Acaso la conciencia no les decía nada sobre su pecado? Déjeme decirle qué es lo que sucede con la conciencia en estos casos. Suponga que usted tiene un reloj frente a su cama. Este reloj suena cada hora. Usted está fastidiado de su sonido y ya no lo quiere más. Usted no puede hacer nada para que deje de sonar. No quiere tirarlo porque es un regalo de su mamá. Así que lo quita de enfrente de su cama y lo coloca en el sótano. Durante semanas el reloj seguirá sonando cada hora hasta que se acabe la batería. Entonces dejará de sonar. Eso es lo que precisamente pasa con la conciencia cuando está encubriendo un pecado. Continuamente la conciencia avisa, pero al final muere y no tiene efecto en usted. Los hermanos endurecieron su corazón y guardaron las mentiras para ellos mismos. Para José su destino, humanamente hablando, fue peor que la muerte. Ser esclavo en Egipto era muy difícil para un extranjero que no conocía el idioma y mucho menos la cultura. Era de esperar que trabajara en las condiciones más crueles o que fuera azotado hasta la muerte. El día que él se fue con la caravana, todas las esperanzas en su alma murieron. ¿Dónde habían quedado aquellos sueños? La situación era peor al pensar que sus hermanos estaban felices por su terrible destino. Ellos lo odiaban y lo traicionaron. Ahora venía una segunda situación para tratar de amargar el corazón de José, y es la acusación falsa. Esto fue lo segundo que le aconteció a José. Había otra cosa para que José sintiera amargura. Él fue acusado falsamente, arrojado al calabozo. Obviamente, merece la pena volver a recordar la historia.
Recuerde que cuando José llegó a Egipto era un esclavo. Ascendió hasta el lugar más destacado porque tenía el favor de Potifar, que era el jefe del servicio secreto de Faraón. Y las escrituras dicen que Jehová estaba con él y lo hacía prosperar, según Génesis 39:3. Como resultado, él se convirtió en el asesor de la casa de Potifar. Un cambio de situación notable, pero la esposa de su jefe empezó a coquetear con él. Todo iba bien, quizá demasiado bien en realidad. José encontró favor con Dios y con Potifar, quien lo puso a cargo de todo lo relacionado a su casa y sus negocios. Humanamente hablando, la exaltación fue más de lo que José pudiese haber pedido o esperado. Está claro que Dios estaba en todo esto. Casi era demasiado bueno para ser verdad hasta que entró en escena la esposa de Potifar. La Biblia dice que era José de hermoso semblante y que también era de bella presencia, es decir, que era agradable estar con él. Aconteció después de esto, dice la Biblia, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y me ha dado todo lo que él tiene. Ahora, José era un joven íntegro. Si usted ve la historia y la parte que estoy mencionando en el capítulo 39, por ahí por el verso 6 o verso 8, hermanos, vamos a ver que Dios le dio dones a José, dones que jugaron un papel importante en su destino. Él era atractivo, poseía un carácter fuerte, de agradable presencia. Sin embargo, terminó siendo víctima de otra injusticia cruel. En esta ocasión, en una forma de acusación falsa. La esposa de Potifar se sentía atraída sexualmente hacia José. La Biblia dice que hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, según el verso 10, la tentación era persistente en este país lejano. Él posiblemente pensó que su familia nunca se enteraría de esto. Como dijo Lutero, colocar dos personas atractivas en un ambiente donde están cerca es como colocar hojarasca en el fuego y esperar que no se queme. No hay duda que José fue tentado. No obstante, se negó a ceder en esta sorprendente reacción de él, pero creo yo que fue el resultado del temor que José tenía en su corazón. Leamos Génesis 39, 11 al 15. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, dice el verso 14, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Imagínense qué acusación más injusta esta. Cuando Potifar llegó a casa y escuchó la historia, se encendió en furor, obviamente, y metió a José, su siervo, su criado, en quien él confiaba, en la cárcel. Ahora bien, la Biblia dice que lo metió en la cárcel, pero yo quiero pedirle que usted eche a volar su imaginación. Él llega a casa, aquel esclavo en quien él confiaba, vienen y le dicen que estuvo manoseando a su mujer. ¿Usted cree que nada más lo agarró y dijo, estoy enojado contigo, vete a la cárcel? No, me imagino que lo ha de haber golpeado, lo azotaron entre él y sus guardaespaldas, no lo sé. Lo cierto es que hasta ahora José había sido rechazado por sus hermanos, separado de su amado padre y maltratado físicamente. Los hermanos le quitaron a José su túnica y lo arrojaron a la cisterna, ¿se recuerda? Entonces él había sido maltratado en todo sentido que usted se puede imaginar. Ahora había sido recientemente vendido como esclavo y ahora está metido en la cárcel por un crimen que él no cometió. ¿Por qué?
porque tenía dones. Era atractivo y con talento admirable. Así es que siendo o teniendo todos esos talentos, siendo tan joven y temía a Dios, tenía un corazón íntegro, ¿no le parece que todo lo que le estaba pasando es bastante injusto? Con frecuencia uno escucha el lema de haga lo correcto y le irá bien. Por supuesto, eso no es verdad. Por lo menos a corto plazo no lo es. A veces crueles injusticias le ocurren a los que hacen lo correcto. Con frecuencia el premio por la obediencia es postergado. Pero lo que quiero decirle es que debe persistir. No deje de hacer lo bueno porque la recompensa llegará. Ahora viene una situación más al corazón de José. Traicionado por un amigo. Faltaba más. Mientras José estaba en la prisión, conoció a dos siervos del faraón. Uno era copero y el otro el panadero. Ellos se hicieron amigos dentro de la cárcel y José les interpretó unos sueños que tuvieron mientras estaban allí. El sueño del panadero representaba su muerte, pero el sueño del copero significaba que iba a salir de la prisión y que iba a regresar a su antiguo trabajo como copero de Faraón. Después que José interpretó su sueño, le dijo a su amigo el copero que hablara con Faraón para que lo liberara, que apelara por él. Usted puede verlo en Génesis 40, verso 8 al 18. Todo ocurrió tal como José lo había interpretado. En una ocasión, durante el cumpleaños de Faraón, el rey restauró a su cargo al copero y colgó al panadero. Pero este capítulo de la vida de José terminó tan triste como había comenzado, porque el copero, que era su amigo y en quien José había confiado para mejorar su futuro, no se acordó de José, sino que se olvidó. José el soñador sufrió 3 diferentes tipos de muerte. Primero, él había muerto para su familia. Ellos lo daban por muerto. Después de esto, al ser acusado injustamente, murió su reputación. Y en tercer lugar, murió para el único amigo que tenía en Egipto, el copero que se olvidó de él. Estoy seguro de que sus sueños murieron ese día cuando creyó que iba a pasar el resto de su vida en prisión. Él no tenía nada que esperar, solo el maltrato, la monotonía y la escasez. El Salmo 105 proporciona un interesante comentario acerca de la aflicción de José como un esclavo y prisionero en Egipto. El Salmo 105, verso 16 al 19 dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo su sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Fíjese, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Quiero que le ponga, por favor, atención a ese verso número 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. José sabía que lo que estaba pasando era la voluntad y el propósito de Dios. Él tenía toda la razón para sentirse amargado, para permitir que todas las circunstancias dolorosas le hicieran sentir ira y desánimo. El resto de su vida, obviamente. Sin embargo, no respondió de esa manera. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo fue posible que, habiéndole pasado todo esto, no respondiera con tal amargura? Bueno, ¿cómo es posible que él hiciera eso? Bueno, hay razones válidas y obvias para haberse sentido amargado y haber actuado con un espíritu de venganza. Sin embargo, él no se convirtió en un verdugo de venganza, sino en un modelo de perdón y sanidad. Y de eso estaremos hablando en el próximo episodio. Vamos a ver cómo fue que José pudo responder. Vamos a ver 5 formas especiales a través de las cuales José respondió y que terminaron siendo un aliciente para su alma. No hubo amargura, no hubo dolor. Sí, en cierta ocasión pareciera ser que él empieza a accionar de una manera bastante brusca con sus hermanos, pero vamos a ver algunas maneras de cómo él enfrentó
la amargura y el dolor de su pasado. Así es que lo espero en el próximo episodio. No se quede. Que Dios lo bendiga. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Yo quiero hacerle una pregunta para terminar. ¿Habrá algo en su corazón que lo está atando a su pasado? ¿Habrá algún dolor, alguna ofensa que no ha soltado? ¿Habrá algo que de pronto está allí y usted no se ha dado cuenta? Bueno, en el próximo episodio vamos a ver 5 formas especiales, las cuales permitieron que el poder sanador de Dios y de su gracia eliminaran la amargura y el dolor del pasado en el corazón de José. Así es que el día de hoy, gracias por haber estado conmigo. Que Dios lo bendiga. Si conoce a alguien que pueda necesitar este episodio, compártaselo por favor. Dios lo bendiga y recuerde, la vida es hermosa. No la desperdicie en cosas que no valen la pena. Soy Osmar Cetino. Hasta pronto.